Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro, me alegro. Igualmente. Vamos a comentar quiénes están presentes, ¿me podrían decir? Hola, Hola, Marina Olivares. Muy bien. Hola, hola. Julia López. Ujú. Ok, muy bien. Mira, ¿qué le toca? Vamos a empezar por aquí. Bueno, si recuerdan la pequeña tarea que dejamos la clase pasada, pensar en algunos temas que fueran de su interés o que quisieran aprender. No sé si la realizaron o quieren que demos unos minutos para que los piensen y los escriban, o si alguien los tiene y los quiere compartir. No, pues yo solamente busqué en salud. Ajá, Salud y yo ya tenía el tema del calentamiento global. ok. Calentamiento global, muy bien. ¿Alguien más que haya pensado en algún tema o algunos temas que les interesaran? Pues yo tengo los temas, Ajá, que sería tecnología, recursos humanos, escuela, economía, reciclaje, igual calentamiento global. muy bien. Muy bien, son muy buenos temas, son muy interesantes y hay mucho que se puede buscar sobre ellos y que se puede aprender. Muy bien. Sí. Entonces, esta era la actividad, pensar en los temas de su interés que quisieran conocer y qué sabían como previamente de ellos para comenzar a buscar, ¿no? Y dice, reflexiona. ¿Cuáles de los temas que escribiste pueden resolverse mediante una investigación? Yo creo que todos los que mencionaron se puede hacer una investigación al respecto. Y nos dice, para delimitar el tema de investigación es importante determinar cuáles preguntas o problemas podemos resolver mediante una investigación. Ya con el tema identificado, lo siguiente es determinar qué sabemos y en qué queremos profundizar. Este es el inicio de nuestra investigación. Ok, entonces ya que tienen los temas, lo siguiente es delimitar exactamente en qué vamos a adentrarnos o de qué vamos a investigar ya como a detalle, porque esos temas pues abarcan como muchas cosas distintas y pues habrá que delimitarlos, ¿no? Y sigue una actividad, dice, ¿por cuál me decido? ¿Alcanzan a leer ahí o le hago un poquito más de eso? ¿Alguien que me ayude a leer este parrafito hasta el punto? Ok. La visión son partes de la vida de cada una de ellas. Nos lleva con camino. No se ve ahí arribita un poquito más, maestra. Ay, perdón, a ver. Ok. ¿Ahí sí ve? No, lo que pasa No, es que está la pantalla donde la vemos. Ah, ya, No, ya. ¿Ahí? ¿Lo subo, lo bajo? ahí mero. Ok. Las decisiones son partes de la vida de cada una de ellas. Nos lleva a caminos diferentes. En la medida de esta decisión sean fundamentadas y tengan un objetivo claro, serán más acertadas. Si Ok. estamos en situaciones tranquilas, a lo mejor es relativamente fácil resolver problemas que puedan presentarse. Pero cuando estamos en situaciones de estrés o en peligro, las decisiones deben tomar de forma rápida. Por ello, con información posibilita que es- estas estén fundamentadas, depende en buena medida la decisión que tomen y que tan rápido reaccionemos a algunos de los resultados que se obtengan. ¿Cómo tomas tus decisiones? Muy bien. Entonces nos habla de las decisiones, de que son parte de nuestra vida. Todos los días estamos decidiendo, incluso inconscientemente,
y pues cada decisión nos lleva hacia un camino distinto, ¿no? Y algunas decisiones pues son más difíciles que otras. Muy bien. Y ahora nos dice, pon a prueba tu capacidad para decidir, lee la siguiente situación y resuelve el problema planteado. ¿Alguien que me ayude otra vez a leer aquí hasta el puntito, por favor? Fuiste de día de campo con tus hijos. Saliste en camión desde temprano y te alejaste de la población más cercana con la finalidad de pasar un día soleado y disfrutar de la naturaleza. Ok. Ahora, quien no haya leído el parrafito de aquí, por favor. Una de tus hijas a ver dónde voy. Una de tus hijas se aleja y está tranquilo, pues no se ven peligros cercanos. Sin embargo, ella se detiene a jugar, pero un momento más tarde grita o corres a su auxilio y te das cuenta de que una serpiente aleja de ella. Muy bien. Entonces nos habla de una situación en la que una persona está con sus hijos, como en un día de campo, y todo parece estar muy bien, pero de repente dice que una de las hijas grita y se dan cuenta de que una serpiente le picó. Ok. Entonces nos dice, ante este escenario es importante que tomes en cuenta las siguientes situaciones. La primera dice, hay que hacer torniquete en la zona que mordió el animal y succionar el veneno. Tus otros hijos están en el mismo lugar. El hospital está a varias horas de distancia. Viste fugazmente la serpiente, porque ésta se alejó y no tuviste tiempo de matarla. Muy bien. Entonces ahora nos dice, sabes que no es posible transportar tus pertenencias, pues te llevaría tiempo recoger todo lo que te has llevado. Dice, ahora bien, es momento de actuar, para lo que es necesario tomar en cuenta lo siguiente. ¿Quién me ayuda a leer estos 3 puntitos de aquí? Yo lo Muy bien. Solo tienes unos minutos para realizar las medidas de emergencia. No olvides que no puedes llevar mucho peso, ya que tendrás que caminar. Recuerda que debes ayudar a tu hija y tomar en cuenta lo que ella pesa. Además, deberás orientar a tus otros hijos para salir de ahí. Muy bien. Ahora nos dice, ¿qué llevarás además de tu hija? ¿Ustedes qué llevarían? Y llevaría, yo completamente agarré yo a mis hijos y me voy. No llevaría otra cosa, dejaría todo eso. Así como está, dejaría yo todo y agarro mis hijos. Exactamente. Muy bien, pues nada más lo más importante, ¿no? Dices, pues me llevo a mis hijos. Exacto. Muy bien. Dice, ¿qué factores tomaste en cuenta para tu decisión? El peligro. El peligro, exactamente, que estás en una situación Sí. pues, de emergencia y tienes que actuar rápido. Muy bien. Y dice, ¿cómo justificarías tus decisiones ante otras personas? ¿Cómo que? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo harían? ¿Por qué le tendría yo O que sea, decir? yo justificaría esa decisión por medio del peligro que hubo, por eso yo tomé esa decisión. Ujú. Exacto, pues dar como tus razones, ¿no? Puede que alguien hubiera podido decir, no, pues es que también para mí era importante todo lo que estaba ahí, ¿no? Yo también me lo hubiera llevado, pero pues tú explicas, ¿no? Es que pues tenía que actuar rápido y pues no podía llevarme nada, solo pues a quienes me acompañaban, ¿no? Lo más importante en ese momento, que pues son mis hijos, ¿no? Muy bien. Dice, para encontrar la solución al problema es necesario reconocer cuál es el problema a resolver, allegarse a la información, reconocer cómo se pueden utilizar los elementos que están alrededor para encontrar soluciones. En el caso que presentamos, es claro que el problema por resolver es salvar la vida de la niña. Sin embargo, para lograrlo es necesario contar con información. Y tenemos otra pregunta. ¿Qué información es básica para la resolución del problema? ¿Qué información es básica para la resolución?
¿Cómo resuelven eso? ¿Cómo harían para salvarle la vida a la niña? Llevarla al doctor de emergencia. En primer, aplicar el torniquete, como dice, para que no corra el veneno Muy bien. en todo el cuerpo. Y segunda, llevarla al hospital lo más pronto que es posible que sea. Muy bien. Sí, de verdad. Ok. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué necesitarían saber? Yo me desmayo para esto. Ujú. Bueno, sería mi información básica. Entonces, Sí, lo esencial. Muy bien. Y aquí nos dice, podrían ser datos básicos como el tipo de serpiente, pero dice que se le escapó, ¿no? Medidas de emergencia ante la mordedura de un animal, lo que ya dijeron, lo del torniquete, ubicación de hospitales y su distancia del lugar, y las maneras de desplazarse, porque dice que estaba un poco como alejada de todo, ¿no? Y nos dice, reconocer esta información y saber usarla hace una gran diferencia entre una decisión y otra. Ahora bien, quizá tu caso no sea tan extremo, pero aunque estés en una situación más tranquila, es necesario contar con la información necesaria para actuar. Y nos dice, tomando como base los temas que enlistaste o los que hayan pensado, considerado para su investigación, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál o cuáles son por el gusto de saber más? No sé si quieran anotarlas para que las reflexionen respecto a los temas que consideraron para su investigación. Dice, de los temas que ustedes consideraron, ¿cuál o cuáles son por el gusto de saber más? La siguiente, ¿cuál o cuáles están relacionados con alguna problemática de la salud? Y la tercera dice, ¿cuál o cuáles te ayudarían a resolver una problemática de tu comunidad? Y la última dice, ¿cuál o cuáles te darían más elementos para mejorar tu vida personal o familiar? Yo voy en la tercera.
Listo. ¿A alguien le faltó anotar alguna de más arriba o...? No, yo estoy con las cuáles, y hasta le puse otra palabra que no era. A ver, cuáles están en la tercera. ¿Esta de aquí? ¿O la última? Ujú. Me dicen cuando estén listos y hayan respondido las preguntas. La última, un pedacito maestra que se movió. A lo mejor perdida. No. A ver si fueron, sí, ya. Ya, maestra, eso lo tenemos que contestar. ¿Listo? Sí, por favor, con los temas que ustedes consideraron que les interesan o si se les ocurre algún otro para irlos clasificando. Por eso tienes que contestar cuál o cuáles son los gustos de saber más. Quiera yo saber, entonces yo tengo que poner aquí lo que quiero saber, Ajá, ¿no? así es. De los temas que me mencionaron al principio, me dijeron calentamiento global, economía, etcétera. Ujú. Contestar esas preguntas con esos temas, ¿no? ¿Cuál de esos temas es nada más por el gusto de conocerlo? ¿Cuál está relacionado con un problema de la salud? ¿Cuál ayudaría a resolver una problemática de su comunidad? La Y, problemática de la comunidad sería el reciclaje, la basura. muy bien, Bueno, para mí, mm, porque muchas personas no reciclan, lo tiran así, todas las calles se llenan de basura. ujú, así es. Ok, entonces investigando sobre el reciclaje, podríamos resolver una problemática de la comunidad. Si conocemos más al respecto, igual se podría generar un cambio tal vez, empezando por el lugar en donde uno más pasa el tiempo, donde más está, la comunidad, y pues se puede hacer algo bueno, investigando muy bien. ¿Qué otros temas clasifican en estas preguntas?
Pues sobre la salud, pues hay diferentes factores porque uno se enferma desde diabetes, colesterol, ah, el ácido, Ujú. el otro, hay Sí, así es. muchos factores. Muy bien. Entonces también podría ser la investigación sobre determinada enfermedad, incluso, y pues de ahí partir, ¿no? ¿Cuáles son sus causas, cómo se previene, etcétera? Y eso ayudaría con una problemática de la salud. Muy bien. ¿Qué otros temas tienen por ahí? ¿Alguien más se quiere compartir alguno de los temas que enlistó y dónde los clasifican o para qué serían de utilidad? O sea, por ejemplo, en la primera dice que cuáles son los grupos para saberlo. Por ejemplo, para mí me gustaría saberlo porque así puedo ayudar a la comunidad Ujú. a, a salvar, por ejemplo, fue lo que pasó, una picadura de la víbora, una mordedura de un perro, a lo mejor tengo ese conocimiento, Ujú. o reciben un ataque al corazón, o sea, tener todo eso presente que uno puede ayudar a la comunidad y saber un poquito más lo Así primero es. posible. Muy bien. Yo Muy creo bien. que es lo mismo que le puse. En la primera le puse, se pueden aprender nuevas técnicas para poderlas aplicar en el momento que sea adecuado. Ujú. Así es. Eh, La segunda. La segunda no sé. La segunda, ¿cuáles están relacionados con algún problema de salud? Ujú. El resfriado, ¿Qué iba a decir eso, la gripa? la gripe. ¿Qué estás leyendo? También se valen, también se valen. Como lo acabé de mencionar mucho más antes, a un ataque del corazón. Ujú. Ese va ahí. Muy bien. ¿Ok? Ya vieron por aquí también uno que ayudaría a resolver una problemática. Y ya la última dice, ¿cuál te daría elementos para mejorar tu vida personal o familiar? Yo le puse educándote más y poder ayudar a los demás. Muy bien. Exactamente, conocer pues siempre te va a ayudar a resolver diferentes situaciones, ¿no? Y a veces hay cosas que
no sabemos ni cuándo las vamos a necesitar, pero pues no nos estorba saberlo, ¿no? O investigar respecto a determinadas situaciones. Muy bien. Todos los temas de interés pueden atenderse por medio de la investigación. Sin embargo, son más interesantes aquellos que ayudan a resolver una situación de salud, de la comunidad, o que proveen elementos para mejorar la vida personal o familiar. Muy bien. Aquí ya dijimos los temas que ustedes seleccionaron, que son de su interés. ¿Alguien que me ayude a leer este cuadrito? Dale. Para tomar decisiones de forma acertada es necesario identificar el problema para resolver, determinar propósitos, evaluar la decisión más acorde y aceptar. Muy bien. Va a subir el video. Ok, entonces aquí dice que ya delimitemos el tema de investigación de cada quien, pero yo creo que todavía no. Ustedes sigan pensando en cuál es el tema que más les agrada. Si ya lo tienen, excelente, y si alguien todavía está indeciso, puede seguir pensando, o si tienen uno y lo quieren cambiar después, también está bien. Pero sí vayan pensando en el tema que más les agrade. Muy bien. Dice el tema 2, diversos problemas en el camino. En este tema vamos a identificar que para aprender se hacen preguntas, se infiere y se suponen situaciones que guiarán la investigación. Organizará las preguntas y suposiciones para facilitar la búsqueda de información. Muy bien. Y dice actividad 1. Preguntas y más preguntas. La realidad nos causa admiración, despierta nuestra curiosidad y crea inquietudes y preguntas. Esto es parte de nuestra naturaleza humana. Entender cómo se pueden formular preguntas y cómo éstas contribuyen a avanzar en la investigación será un medio para mejorar nuestro aprendizaje. Y dice un proverbio, preguntando se llega a Roma. De las opciones que se presentan a continuación, elige la que explica a qué se refiere el proverbio. Sí lo han escuchado, tal vez, ¿no? Creo que sí lo hemos escuchado todos. Preguntando se llega a Roma. ¿Qué creen que significa o qué significado le dan ustedes? Que a veces no sabemos una dirección y si no preguntamos nunca vamos a llegar, pero si preguntamos, llegamos. Exactamente. Entonces sería, pues como la opción 1, ¿no? Sería como el significado literal. Cuando quieres trasladarte a algún lado y no sabes cómo hacerlo, preguntando puedes llegar. Y nos dice, si quieres saber algo, pregúntale a quien tiene la información, como que esta no queda muy bien. Y dice, si te quedas callado y no preguntas, difícilmente resolverás dudas, como que tampoco. Y la última, cuando preguntas lo que desconoces, amplías tus conocimientos. Esa también podría quedar. Podemos hablar de una dirección, que es lo que naturalmente se entiende, ¿no? Preguntando se llega a Roma. Pero también no puede tratarse siempre de una dirección, podría ser sobre cualquier cosa. Y, Sí, y pues nos da- porque a veces cuando preguntamos de unos temas que no sabemos, y si preguntamos, nos pueden dar información de esos temas que no sabemos a veces. Exactamente. Es como ahorita. Esa sería la primera y la última, ¿no? Sí. Cuando preguntas lo que desconoces, amplías tus conocimientos. Muy bien. Pues hablamos, ¿no? De lo mismo, de siempre tener la inquietud. Cuando no conocemos algo, pues siempre es importante preguntar a quien sabe o investigarlo de alguna manera, resolver nuestras dudas y nuestras inquietudes. Muy bien. Y dice, marca con una X la opción que indique cuándo crees que es importante preguntar. ¿Cuándo creen que sea importante preguntar? Cuando no sabemos, Ujú. cuando no estamos seguros, Bien. cuando no tenemos información, cuando estamos confundidos, en otras, sí, todas, en otras Exactamente. circunstancias específicas. Wow, sí, todas. Todas son importantes. Muy bien.
Siempre es importante preguntar en todas estas situaciones. No, si no está seguro, no le diga, pues, y se jodió todo. Dice, en otra circunstancia específica, ¿cuál? ¿Se les ocurre alguna otra situación donde sea importante preguntar? ¿Qué dijo? ¿Puedo repetir la pregunta otra vez? Otra circunstancia donde sea importante preguntar. Hasta los que tienen adolescentes puede preguntar. Mm, entonces, circunstancia. Yo creo que casi la mayoría están ahí. Ok. Sí, así es. Pues es que creo que son más que nada las que están aquí, ¿no? Cuando no se conoce algo, cuando pensamos que sabemos, pero quisiéramos corroborar, si queremos más información, si estamos confundidos, pues son como las principales, ¿no? ¿Cuándo deberíamos preguntar o cuándo es importante hacer las preguntas que consideramos? Muy bien. ¿Alguien que me ayude a leer este parrafito? Yo leo. Sea cual sea la razón, preguntar es cuestionar. Interrogar sobre lo que deseamos saber. Preguntar y preguntar nos lleva a tener la información que necesitamos. Nos permite acumular datos, concretar las pesquisas, indagar en diferentes medios lo que nos interesa. Realizar preguntas en el proceso de investigación es fundamental, ya que a partir de ellas se guía dicho proceso. Muy bien. ¿Alguien que me ayude con este cuadrito? Indagar es sinónimo de inquirir y escudriñar. La palabra indagar proviene del latín indagare. Seguir la pista de un animal, interrogar. Viene del latín interrogare, formada del prefijo inter en medio y el verbo rogare, preguntar. Esta palabra se refiere a la búsqueda de la verdad por medio de preguntas. Muy bien. Entonces estas palabras, indagar, eh, aquí nos dice, viene del latín indagare, seguir la pista de un animal, ¿no? Indagar, pues suena como a buscar. Indagar, Muy bien, interrogar, pues lo sabemos, ¿no? Viene de preguntar, buscar, por medio de preguntas. Muy bien. Y ahora vemos 5 consejos para formular buenas preguntas de investigación. Número 1. Tener claro lo que quieres investigar. Es fundamental precisar lo que se quiere saber o conocer de un tema o asunto determinados. Para ello es necesario hacer preguntas claras, directas y concretas que nos permitan encontrar, construir o descubrir mediante la realización de diversas acciones ideas más precisas acerca de lo que constituye nuestro propósito central. Entonces, número 1, tener claro lo que se quiere investigar, lo que se quiere conocer. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el 2? ¿Quieres tú leer? Ujú. Hacer preguntas abiertas. Las mejores preguntas son aquellas que permiten, no se ve ese pedacito, que permiten reconocer la información o recabar la información más adecuada. Los seres humanos nos acercamos al conocimiento preguntando por qué, cuándo, dónde, cuáles, para qué, hasta dónde, entre otras. Muy bien. Hacer preguntas abiertas. Entonces, se refiere a preguntas que pues no se puedan contestar solo con sí o con no. Son aquellas que nos van a permitir, como dice aquí, recabar la mayor parte del conocimiento, la información que más les sea útil para su investigación. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el 3? Número 3. Profundizar en el conocimiento. Tomar decisiones informadas requiere tener un amplio dominio del tema. Las preguntas deben ser encaminadas hacia esta búsqueda. Es decir, la respuesta debe brindar mejores y mayores detalles y explicaciones acerca del tema que se investiga. Muy bien.
La 4. Ujú. Tenemos presentes diferentes puntos de vista. La diversidad de miradas ante una situación o hecho amplias sus posibilidades de explicación y exclusión. Entre más diferencia haya en los puntos de vista, menos riesgos de sesgar la búsqueda y más razones para encontrar, detonar y confrontar puntos de encuentro o descuento, a fin de profundizar en el análisis y pertinencia de la información recuperada. Muy bien. ¿Y el último? Yo leo. Muy bien. Plantear las preguntas necesarias. El número de preguntas es importante. Se debe contar con las preguntas que permitan obtener la información suficiente y pertinente. El exceso de preguntas puede ocasionar que se recabe información innecesaria y pierda el propósito de la investigación. Muy bien. Entonces también nos dice, ¿no? Que solo preguntar lo necesario y lo más específico, porque si no eso puede ocasionar que se tengan preguntas que ya se desvían un poco del tema central o de lo que queremos saber en concreto, y ya la investigación se hace como, como un poco confusa, ya que no, las preguntas pueden ser excesivas y no se trate como de solo un tema. Ok, entonces nos dice aquí, formula algunas preguntas para investigar acerca de los problemas del agua y escríbelas a continuación. Bueno, aquí nos dice, quiero conocer acerca de los problemas del agua y cómo contrarrestarlos. Ok, entonces nuestro problema o nuestro tema es que se quiere saber acerca de los problemas del agua y cómo contrarrestarlos. ¿Qué preguntas harían ustedes? ¿Cuál es el problema? Ok, entonces, ¿cuáles son los problemas del agua, no? ¿Cuáles son los problemas del agua? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué tan limpia está el agua? ¿Qué, perdón? ¿Qué tan limpia está el agua? ¿Tan limpia? Ajá. ¿Qué tan limpia está el agua para tomarla así? Ok, muy bien. Una última, ¿qué más se les ocurre? Tenemos que usar las palabras ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué el agua no es dulce? Es helado, ¿no? El agua. Esto es de la playa. Del mar. Sí. Los lagos. Sí, que ser específico. No, está bien eso porque hay normas, ¿no? ¿De dónde? ¿Es de dónde o dónde? ¿De dónde proviene? Ujú. El agua. Es que ya está el problema. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas del agua? ¿Qué tan limpio está el agua? ¿De dónde provienen qué? ¿De dónde provienen qué cosa? ¿Qué es lo que quieres saber? Para mí era, se está hablando de la manera de cómo contrarrestar, poner los tubos, cómo que no se desperdicie el agua. Yo, no sé, que no se desperdicie su pregunta. ¿Cómo no desperdiciar el agua, tal vez? ¿Cómo no? Muy bien. Y aquí me habían dicho de dónde provienen los problemas del agua, ¿o a qué se refiere? Pero yo creo que de dónde proviene el... ¿Se podría decir liqueo o como...? No, liqueo no, porque liqueo es cuando algo está nomás haciendo. ¿De dónde proviene? Porque ya tenemos cuáles son los problemas, eso sería lo mismo. El agua siempre está aquí en el mar. Ustedes Y díganme. viene de los ríos y eso, pero viene también del mar. Y en el mar hay
en medio del mar hay agua dulce y son así como, o sea que Dios hizo todo tan perfecto que el agua dulce va en medio del agua desalada. ¿Sí? Exactamente. Ok, ayúdenme a hacer esta pregunta. ¿De ¿De dónde? dónde viene? ¿Qué es lo que quiere saber usted? ¿De dónde viene sé. qué? ¿El agua? ¿De dónde viene el agua salada? ¿De dónde viene el agua de los mares? ¿El agua de... ¿De dónde proviene como el... ¿Qué exactamente? Ay, se trabó. ¿Me escuchan todavía? Creo que se trabó, no sé si me siguen viendo. Oh, rayos. ¿Qué pasó aquí? ¿Hola? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos de vuelta. Ay, ¿qué pasó? Se nos cortó. Sí. Ok. Pero ya volvimos, ya volvimos. A ver por dónde se va el río Nilo, el río de esos que viene desde aquí, desde este mar, y se viene y se va. Y Ay, se me perdieron las preguntas. toda el agua del mundo está así. Lo que está preguntando. No, sorry. Contrarrestarlo. ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo parar el problema? Ajá. ¿Cómo pararlo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo? ¿Qué acciones pueden mejorar la situación? Muy bien. Y teníamos... Se me fueron las preguntas cuando se cortó. Era ¿cuáles son los problemas del agua? La segunda sería qué tan limpia está el agua. Limpia. Habían dicho cómo no desperdiciarla. Cómo no desperdiciar el agua. ¿Cómo le dije que era? ¿Y qué otro habían dicho? Estábamos con de dónde proviene, pero había que terminar. Yo creo que esa no, esa no, esa no. Ok. Te va a salir como haría yo la misma pregunta que arriba, y no tiene sentido. Ok. ¿Y cómo contrarrestarlo? ¿Y qué le dije que era contrarrestarlo? ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué acciones se podrían hacer para que no fuera tan grave el problema? ¿Cómo arreglarlo? Se podría decir. ¿Qué otra se les ocurre? Ya por... Pues cómo arreglarlo, tener que buscar a alguien que sepa de tuberías, ¿cómo se le llama a ellas? Pues podría ser cómo ayudar a solucionar los problemas, tal vez. De, ¿Qué se les ocurre? ¿qué se le llama? Creo.
también tengo que. Somos dos. Bueno, yo tengo calor. ¿Quieren poner alguna otra? Ok, bien. Otra pregunta. Un poquito para. Ay, ¿Las quieren dejar así, una por cada una? estoy muy mal. ¿De dónde proviene el agua? Es que Ok, es una pregunta que está ahí. ¿quieren la dejamos? Muy bien. Es lo que estaba diciendo hace rato. Vamos a dejarla así. Vamos a llegar al renglón y ya. Y nos dice, en el proceso de investigación utilizaremos oraciones interrogativas que lo guiarán. Estas oraciones estarán determinadas por dos aspectos fundamentales, su intencionalidad y su sentido. Ok, entonces aquí ya habíamos, nosotros escribimos las preguntas que consideramos adecuadas. Vamos a ponerlas por aquí. Y ahora nos dice, estas son algunas de las preguntas que se planteó Mario. Vamos a quitar esto. Estas son algunas de las preguntas que se planteó Mario. Léelas, marca aquellas que estén relacionadas con el tema y escribe si cumplen con alguno de los 5 consejos planteados. Ok, entonces vamos a ir pensando si están relacionadas al tema y si cumplen con los consejos, los 5 que leímos previamente, para escribir las preguntas de una investigación. Ok, entonces solo recordando, el tema que Mario escogió fue, o la pregunta que él quiso hacer fue, quiero conocer acerca de los problemas del agua y cómo contrarrestarlos. Vamos a leer la primera pregunta. Dice, en la comunidad se utiliza el agua para regar los cultivos. ¿Qué uso se le da al agua en las ciudades? ¿Les parece que va relacionada al tema? No, porque está No. hablando de cultivar y eso no está hablando de un cultivo. En un lugar es para cultivo, en la ciudad regularmente lo usan para limpiar las banquetas, regar Plantas. plantas. Regularmente lo usan como para limpiar los La ciudad es negocios otra cosa. enfrente de la banqueta. Regularmente yo lo veo que lo En usan la para ciudad es otra cosa. Ok, lavar las banquetas, las así es. paredes. Entonces vemos que esta casi no se relaciona al tema, ¿no? Porque dice que habla de los problemas del agua y aquí más bien habla como del uso que se le da. Entonces esa no nos interesa mucho. Ok, la segunda nos dice, ¿cuál es la importancia del agua? ¿Creen que esa sí esté relacionada? Porque está queriendo una solución. Ok, exactamente. Esta sí es una pregunta que va relacionada al tema y Sí. que cumple con los consejos que están acá arriba. Vamos a ver. Esta puede ser como una pregunta abierta, ¿no? O que profundiza en el conocimiento general, ¿cuál es la importancia del agua? ¿Ok? La siguiente nos dice, ¿qué enfermedades produce el agua contaminada? ¿Estará relacionada al tema? Sí. Sí. Muy bien, porque las enfermedades son un problema. Muy bien. Y la siguiente, ¿cómo está compuesta el agua? Para mí, según yo he entendido, tienen nitrógeno, tienen oxígeno. Ella quiere saber que esté relacionada con el tema. Por ejemplo, el tema es, quiero conocer acerca de los problemas del agua y cómo contrarrestarlos. Yo creo que no. Ok, yo también diría que no, porque el cómo está compuesta me suena más como al tema químico. Químico. Ajá.
Entonces, como que siento que eso no nos sería de mucha utilidad. ¿Ok? Muy bien. Dice, ¿cuáles son las causas y los efectos de la contaminación del agua? Eso sí. Así nos sirve. Muy bien. La siguiente, ¿cómo nos abastecemos de agua? ¿Cómo nos abastecemos de agua? Yo creo que no, eso no tiene nada que ver. Mm, Puede que sí, puede que no. puede que sí, puede que no. Yo también la veo un poco dudosa. ¿Cómo nos Porque lo abastecemos? traemos de otros lugares cuando no hay, no tenemos aquí en mi pueblo, lo traen de otros lugares, en tubería, así de lejos, donde hay. ¿Tiene que ver? Muy bien. Entonces, si lo abordamos por ese lado de que no en todos lados está tal vez como el servicio de agua como adecuado, sí podría tratarse de un problema. Mm, Depende de cómo se aborde, yo siento, la pregunta. ujú. Yo creo que eso no va ahí, ¿no? ¿O sí? Mm, siento que es más, ¿no? Ajá, yo también creo, porque eso es como de cómo llega el agua, ¿no? Pero no, no exactamente habla del problema en El sí. problema del agua, sino lo más segundo. Por eso les digo que creo que depende de cómo se aborde. Muy bien, esa la dejamos en más que no, que sí, pero depende de lo que se pregunte en concreto. Ok. Luego, de cómo usamos o desperdiciamos el agua. ¿Cómo ven? A veces Eso sí, Eso eso sí. sí, muy bien. Sí, Porque pues de aquí en parte sí, sí. el uso que se le da puede, o el desperdicio del agua pues es un problema, ¿no? De que pues no es un recurso infinito y pues debemos cuidarla, ¿no? Ese es un problema, que el agua pues no podemos usar tanta agua como quisiéramos porque se nos puede acabar en algún momento, ¿no? Muy bien. Siguiente, ¿qué se puede hacer para evitar la contaminación del agua? No tirando brazos. No, porque todo se tira, todos los residuos químicos de las fábricas, hasta en la propia casa tiramos aceite, tiramos todo lo que sea de que quitamos de los trastes. Va con el tema. Exactamente. Entonces, esto hablaría también de cómo se contrarresta el problema, ¿no? Ujú. Así que sí nos sería útil para la investigación si la lleváramos a cabo. Muy bien. Ok, la siguiente nos dice, ¿qué podemos hacer para que los padres de familia, niños y adultos comprendan el peligro que representa contaminar el agua de la comunidad? Sí, va con el tema también. También va con el tema, muy bien. Siguiente, ¿cómo se contamina el agua? Igual, ¿no? Con el Bien. tema. ¿Y cuáles son las causas y efectos de la contaminación del agua? Causas y efectos. También, ¿no? Sí. Habla de la contaminación. ¿Y cómo podemos revertir el problema de la contaminación del agua? Ahí está la última pregunta. Esta también nos sirve. Muy bien. Ujú. Entonces vamos a ver, nos sirvieron, nos parecieron más adecuadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Luego, preguntas, ¿no? Fueron las que consideramos que van relacionadas al tema y que cumplen con los consejos que se nos dieron anteriormente en cuanto a que sean específicas, que sean preguntas abiertas, eh, que son las preguntas necesarias y que son pues relacionadas al tema específico que queremos nosotros saber, ¿no? Y ya finalmente dice, compara tus preguntas con las de Mario y observa las diferencias y semejanzas entre ellas. Pues hicimos menos preguntas, pero también creo que son muy similares. ¿Cuáles son los problemas del agua? ¿Qué tan limpia está? ¿Cómo no desperdiciar? ¿De dónde proviene? Pues tal vez esta también está un poco en duda, ¿no? Que te parece a la de cómo nos abastecemos de agua. ujú. Esa Esa está como en duda, ¿no? De que dependiendo de cómo la abordemos. Muy bien, pero las primeras tres creo que sí son muy acordes al tema o que también nos serían muy útiles en la investigación.
en caso de llevarla a cabo. Muy bien. Vamos a borrar estas. Tenemos un cartelito, cuide el agua, cierra la llave al enjabonarte. Muy bien. Ahora vamos a ver un temita muy rápido. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver algo de gramática. Ya ven que habíamos dicho que a la par íbamos a estar viendo como ortografía y gramática para que cuando ustedes realicen su investigación puedan escribirla de la mejor manera posible o que refuercen lo que ya conocen, etc. Después de que terminemos de eso, podemos ir a los ensayos. Sí, claro. Esta sería la base, ¿verdad? Sí, así es. Porque en el examen vienen demasiados ensayos. Muy bien. No tengo idea. No tengo Ok. la idea. Muy bien, muy bien. Ujú. Entonces, vamos a ver algo de gramática. Y sí, bueno, en sí lo que les había comentado del módulo es que pues entrega una investigación que sí sería como muy parecida a un ensayo, aunque el ensayo tiene como más la parte de la opinión personal y esas cosas. Les preparo una clase para la redacción de ensayos y la vemos la siguiente para prepararles un buen contenido. Muy bien. Vamos mientras a ver esto. Dice clases de palabras, categorías gramaticales. Entonces, pues como ustedes saben, existen diferentes tipos de palabras o cada una tiene como su clasificación. Aquí dice que se pueden clasificar según sus propiedades morfológicas. A las propiedades morfológicas se refiere como a la forma que tienen las palabras o cómo cambian las palabras cuando se modifica su género, su número, etcétera. Y también nos habla de que se clasifican según sus propiedades sintácticas. La sintaxis se refiere al orden y la coherencia que tienen como las oraciones o un texto en general. ¿De qué manera escribes tú para que esta oración o este texto se entienda de la mejor manera posible o comunique mejor lo que tú tratas de decir? Entonces, las propiedades morfológicas hablan como de la palabra en su individualidad y las propiedades sintácticas hablan del significado ya en las palabras en conjunto. Van muy relacionados los dos. Ok, entonces, pues, si se fijan, tenemos como las mismas palabras de este lado que de este. Y como les digo, este habla como de la generalidad de las palabras. ¿Cómo es que trabajan ya todas en conjunto o qué significado tienen cuando éstas se unen? Y pues existen los sustantivos o los nombres, los adjetivos, los pronombres, los verbos, los adverbios, preposiciones y conjunciones, y los determinantes, que son artículos posesivos, demostrativos y cuantificadores. Recordando, ¿qué es un sustantivo? ¿A qué le suena sustantivo? ¿O ya lo habían escuchado antes? Sustantivo. Vamos a hablar de la persona Ujú. o Animal. animal o cosa principal. Así es. El tema que vamos a hablar. ¿Ok? El sustantivo, dice sustantivo o nombre, se refiere al, pues ahora sí que al nombre que tiene las cosas, o si es un nombre propio, pues al que tienen las personas o los lugares, los países, etcétera. Dice que tiene flexión de género y número. Puede ser masculino, femenino, o pueden ser singular o plural. Y nos habla de nombres comunes, que son los miembros de una misma clase. Pueden ir en plural y aceptan complementos. Y estos pues son los nombres de todas las cosas, ¿no? Casa, perro, montaña, libreta, zapato, etcétera. Los nombres comunes de todas las cosas. Y también tenemos los nombres propios, que ya se refieren a un individual o a un miembro de esa clase. Si recuerdan, los nombres propios se escriben con mayúscula
Y ya es cuando hablamos de países o de nombres de personas, de ríos, montañas, etcétera. Entonces aquí dice que algunos países admiten artículos. Podemos decir el Japón, el Perú. Eso no lo había escuchado. No es tan común, pero dice que se acepta, ¿ok? Dice también aquellos a los que se les presupone un nombre común. Podemos decir el Amazonas, el río Amazonas, el Everest o el Monte Everest. Algunos nombres propios pueden admitir complementos. La Barcelona Olímpica, ¿ok? Y llevan artículo en plural cuando denotan una clase de individuos o objetos. Los Martínez, si hablamos tal vez de una familia, o los Picasso expuestos, que se refieren a las obras de este pintor. Entonces recuerden, los sustantivos son los nombres de las cosas o los nombres de las personas o los países, etcétera, que vienen a ser nombres propios y estos se escriben siempre con mayúscula. Dice, los sustantivos pueden ser contables o incontables. Los nombres contables son los que se pueden separar, son las cosas que podemos contar, ahora sí que con números. Podemos decir 10 libros, 2 árboles, algún libro, algún lápiz, etcétera. Y también están los incontables. Estos no se pueden separar, es decir, no los podemos contar ahora sí que con números. Por ejemplo, aire, arena y felicidad son los ejemplos que nos dan. Si se fijan, nunca no decimos tengo 10 felicidades o tengo 3 arenas. Eso suena como extraño, ¿no? Así que para... En la arena sí, ¿no? Pues sí. ¿La arena no la puedes contar? 2 arenas, 3 arenas. No, ¿en serio? Tengo una felicidad, 2 felicidades. Exacto, si se fijan suena hasta chistoso. Entonces, para esto usamos otro tipo de cuantificadores, que son cuantificadores indefinidos, como lo es bastante, mucho, poco. Entonces, sí tiene más sentido decir, tengo una gran felicidad o mucha felicidad, o hay mucho viento, etcétera. Entonces, pues para eso usamos como este tipo de palabras para cosas que no podemos contar ahora sí que con números. ¿Se les ocurre otro ejemplo de algo que no se pueda contar con números, pero que se exprese así como con mucho, bastante, poco, etcétera? Tengo bastante amor que dar. Sí, los adjetivos calificativos, todo eso. Tenemos que aprender. Qué bueno. Nos quedamos así como que pensando, ¿verdad? No sé. Una pregunta, ¿aquí dice mucho azúcar? ¿Perdón? De eso, sí, ahí. Ajá, ¿mucho azúcar? Sí, ¿Mucho azúcar o mucha azúcar? azúcar. Buena pregunta. El azúcar, creo que es Porque como está aquí mucho azúcar y... mucho azúcar. Sí, también me suena raro. Voy a buscarlo. A ver, ¿mucho o mucha? Mucho azúcar. Ok. Ya decía yo que mi español está malísimo, pero Sí. Pero vamos. Mucho azúcar, vamos a ver. ¿Qué género tiene la palabra azúcar? Mucho. Sí. Ok. Ok, encontré que tiene género ambiguo, es decir,
puede decirse el azúcar o la azúcar. Creo que ambos son correctos. Dice, Nada que ver el mucho. ok, dice que se pueden usar ambos géneros para azúcar y que son correctos. Pero creo que sí, yo también he escuchado más Mucho azúcar. mucha azúcar. Ajá, ¿Y cómo haríamos una oración con mucho azúcar? una oración. Ayer compré mucho azúcar, podría ser. Mucho. Comí No mucho, no mucha, mucho. mucho ¿Cómo haces tú una azúcar, oración mucha con mucho azúcar. azúcar? Suena Una raro, oración, ¿no? una Mucha oración. azúcar. Muy simple, una oración. A ver. Mucha azúcar. Yo pensé que estaba hablando, por ejemplo, dijo así, solo admiten cuantificadores indefinidos. Bastante, pensé que tenía coma, así para saber otra palabra. Bastante dinero, ajá, y le puso coma. Y luego pensé que tenía coma ahí, donde dice mucho. Y luego sigue azúcar. Cuando tiene una coma, entonces ya es otra cosa. Por ejemplo, esta es una oración con bastante dinero, pues si yo tengo bastante dinero, o Marina tiene bastante dinero, o tú tienes bastante dinero, puedes hacer una oración. Pero con mucho azúcar, ¿cómo haces una oración? Mucho azúcar es muy- Mucho azúcar. Podría ser de comer mucha azúcar o comprar mucha azúcar, tal vez. Algo así. O la comida, el pastel tenía mucha azúcar, algo así, ¿no? Tiene que ver. Nada, no, o sea, solamente son bastante dinero, mucho azúcar, nada más. No es como, Hola. son como Nombres contables, incontables, que designan sustancias materiales. O sea, cuando dice mucho o mucha azúcar, no te dice cantidad. De mucho es mucho. Sí, no, no es Porque no puedes decir 3 azúcares o 2 No, azúcares. no, cuando ya tiene 3 azúcar ya tiene un número definido. Exacto. Pero ahí dice, solo admiten cuantificadores indefinidos. El Así es. indefinido es mucho, muchas. Sí, eso no tiene No tiene contabilidad. definición, No claro. tiene número. Bastante, claro, bastante es el indefinido. El indefinido es de dinero. Bastante, no sabes cuánto, pero es mucho. Bastante, no tiene la cantidad. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces, decían de una oración con mucho azúcar, ¿no? Mucha azúcar, suena más normal, pero al parecer ambos son correctos. Sí, no me había puesto a pensar en eso. Muy bien. Todo. Vamos a seguir. Muy rico, con demasiado. Dice que hay nombres concretos y nombres abstractos. Los concretos son aquellos que designan seres o objetos reales que se pueden percibir con los sentidos. Aquí vamos de nuevo, ¿no? Con cosas que vemos o que están a nuestro alrededor, ¿no? La almohada, la botella, el lápiz, el perro, la puerta. Y también nos habla de seres imaginarios que se representan como reales. Por ejemplo, una sirena, un gigante. Aquí entran como los mitos, ¿no? Pero esas cosas pues tienen nombre, aunque son seres imaginarios. Y también están los nombres abstractos, que denotan cualidades o ideas que solo tienen representación mental o ahora sí que subjetiva. Por ejemplo, la belleza, la esperanza, el amor, puede ser también la fe, etcétera. Esa es como la representación que cada uno tiene de esos nombres abstractos. Los conocemos, pero no es exactamente como si los pudiéramos tocar, pero sabemos que existen y que le damos su representación o su interpretación cada quien, pero pues también tienen sus nombres. Digo que no los podemos tocar, Ajá. pero los podemos ver. Pues sí. Exacto, viene como la interpretación de cada quien, ¿no? La belleza, la esperanza y el amor no se pueden tocar. Sí se ve. ¿Sí se ve? De cómo se pueden apreciar estas cosas dependiendo, ¿no? De cada quien. Yo quiero saber si se puede ver. No, pero sí, cuando estás enamorada. Oh, estás enamorado. Ahí se ve, ¿no?
¿Será que se ve o no? Está feliz. Una mirada así, mirando. Ah, Se ve, La como persona. una persona enamorada se ve de lado mirando a la otra. eso sí, eso sí. Pregúntale a Aranza, mira, creo que ya sabe. Ay, no. ¿Verdad, Aranza? Que se ponen a mirar las nubes cuando están enamorados. Ay, me apena. Nada. Sí. Así es, así es. ¿A todos les pasa? ¿A hombres y mujeres? No lo sé. Que está súper enamorada. ¿Se pueden ver entonces estas cosas? ¿O solo están en nuestras mentes? No, no se crean. No, pues sí, depende. Les digo, entra aquí mucho lo subjetivo o de qué interpretación le das tú, como a estas palabras, ¿no? Por lo mismo dice, ideas que tienen Cualidad, ¿no? representación mental. Ajá. El amor, yo pienso que sí, se nota cuando una persona está enamorada. También. Solamente de amor. ¿Y qué pasa con la esperanza? La esperanza es como, Lo último que muere, no sé qué. Es lo único que se pierde, la esperanza. No esperan. Y se te fue. No, pero yo veo eso se ve porque dice, ¿cómo te llamas? Esperanza. ¿Se ve? ¿Se siente? eso ya. Pero sería esperanza con mayúscula. ¿Qué dijimos ahorita de los nombres propios? Ándale, te equivocaste. Es que no. No, no se crean. Muy bien. Vamos a ver qué más. Esperanza. Ok, también tenemos nombres individuales y nombres colectivos. Para los nombres individuales designan el nombre en singular de un elemento de una clase y los nombres colectivos designan en singular el nombre de un conjunto de seres iguales. Entonces, con el ejemplo queda más claro, ¿no? En singular sabemos que es un soldado. Y si hablamos de un conjunto de soldados, se llama ejército. Si hablamos de una sola, se llama oveja. Y si hablamos de un conjunto de ovejas, se llama rebaño. Muy bien. ¿Se saben algún otro de estos? Como de un nombre colectivo. Pues Nombre colectivo. es como un conjunto de personas. Como decir, los bosques. Son de muchos, ¿no? Bosques. No, pero ese ya nada más se le... Yo conozco varios, pero nada más los que se le agrega la S. Por ejemplo, decir número 1, números varios. ¿Cómo se le llaman a esos? Ese no entra aquí. Creo que no entra aquí, o tal vez sí. Creo que no, porque eso sería solo como el plural. Sí, plural, singular, no entra aquí. Creo que no. Aquí es más bien No, cuando el plural tiene otro nombre. Digamos, sería soldado. Sabemos que el plural es soldados, pero Sí. sabemos que un grupo de soldados se llama ejército. Exacto, eso es diferente, muy diferente. Exactamente. Sí. Vamos a ver. Nombres colectivos. Por ejemplo, Claro, yo Ahí también. yo siempre encuentro un buen lugar. por ejemplo, un conjunto de libros sería una biblioteca. Un conjunto de abejas es un enjambre. Al conjunto de personas se le dice gente. Al conjunto de perros se le llama jauría, etcétera. Es como el nombre colectivo que recibe el plural de estos nombres individuales, pero que cambia.
Entonces, esto hablamos de singular y esto es como su plural, pero que tiene un nombre en específico en determinadas palabras, ¿no? Y ahora vamos con los adjetivos. Dice, tiene variación de género y número, pero estos rasgos flexivos dependen del nombre al que modifican, y la función que tiene un adjetivo es modificar al nombre o al sustantivo. Ay, perdón. Ok, y conocemos ya los adjetivos calificativos, que denotan cualidades o propiedades del nombre o del sustantivo al que están modificando. Y pues estos son muy comunes, ¿no? Nos dicen cómo es un algo o un alguien. Y nos da, por ejemplo, inteligente. Y se pueden anteponerse al nombre. Ok. Por ejemplo, es un... Creo que suena... aquí tiene sentido, ¿no? Inteligente apreciación. Pero si hablamos, por ejemplo, de un perro, es un perro inteligente. Creo que suena mejor, ¿no? Si lo dice después, dependiendo de la palabra y de cómo se ubique mejor. Hay un montón de adjetivos, ¿no? Bonito, feo, rápido, etcétera. Podemos utilizar adverbios con los adjetivos, por ejemplo, muy, o comparativos. Se dice más que, o menos que, o superlativos. Inteligentísimo, que son las que terminan en ísimo, ísima, etcétera, ¿no? Luego dice adjetivos relacionales que establecen un vínculo entre un determinado ámbito u objeto y el nombre. Suelen derivar de nombres. Por ejemplo, dice dental o popular. Este es un adjetivo relacional. Dice que nunca se pueden anteponer al nombre. Siempre decimos una clínica dental, no una dental clínica. Estos son como adjetivos como más, sí, que relacionales, dental, popular. ¿Se les ocurre algún otro? Que nunca pueden ir antes como del sustantivo. Una clínica dental, una casa. Adjetivos relacionales. ¿Se puede decir muy feliz? ¿El qué, perdón? ¿No? ¿Muy feliz? Muy feliz, ese sería un adverbio muy, y feliz creo que me suena más como a calificativo que a relacional. Está calificando a la persona. Está feliz. Ajá. Entonces estos relacionales son como más que se vinculan a un determinado ámbito. Por ejemplo, dental, popular, familiar. Científico es un estudio científico, etcétera. Me interesa ahorita que veamos los artículos. Pues los artículos en español solo tenemos estos: el, la, los, las, lo. Estos son los artículos que tenemos, ¿no? Para nuestro idioma español. El, la, los, las, lo. No difíciles de aprender los artículos singulares y en plural, ¿no? Que serían como la inversa. El, los, la, las. Ok. Vamos a pasar a las oraciones interrogativas, que son las que ahorita quiero que leamos un poquito. Y nos dice, las oraciones interrogativas en español siempre van entre dos signos de interrogación, uno de apertura y uno de cierre. Entonces, siempre que escriban una oración interrogativa, recuerden escribir los signos de interrogación. Es la manera correcta de escribirlos. Dice que se pueden clasificar en oraciones interrogativas totales, donde la respuesta puede ser sí o no, y las interrogativas parciales, donde ahí pues ya la respuesta debe ser diferente, ¿no? También nos dice que pueden ser directas, por ejemplo, ¿cuándo viene Juan? O indirectas, no sé cuándo llega Juan.
también se considera interrogativa, pero indirecta, y esta, si se fijan, no lleva los signos. Ok. En una oración interrogativa, todos los pronombres y adverbios interrogativos llevan tilde. Entonces, ahorita es de lo que hablábamos, ¿no? Los pronombres interrogativos, que son las típicas preguntas que siempre hacemos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. Entonces, esos pronombres interrogativos siempre llevan acento, siempre llevan tilde. No olviden eso, como por ejemplo aquí. ¿Quién? ¿Qué? ¿En qué? ¿Cuál? ¿Quién es esa chica? ¿Qué hace? ¿En qué piensa? ¿Cuál es la lengua oficial de su país? Etcétera. Entonces, siempre que escriban una pregunta, una oración interrogativa, no se olviden de los signos de interrogación y de que, por lo general, si empiezan con este tipo de pronombres, quién, qué, cuál, cómo, dónde, siempre van a llevar acento, tilde, mejor dicho, porque acento es como donde se encuentra la sílaba tónica de todas las palabras, pero no todas las palabras llevan tilde. Así que la tilde, recuerden, es Eso se llama tilde. Ajá, Ujú. el pequeño simbolito este de aquí. Tilde. Y esto pues indica dónde... Acento es como, por ejemplo, cuando dice uno árbol, ese es un acento. Ajá, árbol sí lleva tilde en la A. Ajá. Es El acento es tilde. lo mismo. No, el acento y la tilde es lo mismo. Tilde se refiere se refiere de hecho al símbolo, al signo, a que aparece. Espera. Y la acentuación sería, a ver, diferencia, tilde y acento. El acento es lo que les comentaba, la intensidad, la sílaba que tiene la mayor intensidad en una palabra. Y la tilde es el símbolo gráfico. De todo lo que son preguntas. Ajá, exactamente. Entonces, es como si todas las palabras tuvieran acento o una sílaba tónica, una sílaba donde se escucha más fuerte la palabra. Por ejemplo, chica. Esta es la sílaba tónica, o donde está su acentuación, donde suena más fuerte, chica. No podemos decir chica. Sabemos que aquí es donde suena más fuerte. Sin embargo, esta palabra no lleva tilde. Solo sabemos que se escucha más fuerte ahí. Su acentuación, donde suena más fuerte, está en esta sílaba. ¿Quién? Esta es una sola sílaba y esta sí lleva tilde. Y sabemos que aparece aquí. Entonces, tilde se refiere al símbolo gráfico, al signo. Y la acentuación es la sílaba que se Palabras en escucha cualquier con otra mayor intensidad. que suene más. Exactamente. Es el acento. Muy bien, entonces ahora lo saben, ¿no? Entonces, todas las palabras tienen acento, es decir, una sílaba donde suena más fuerte la palabra o donde se pronuncia con más intensidad, pero no todas las palabras tienen tilde, que es el símbolo gráfico para indicar precisamente en dónde recae esa intensidad en la pronunciación de la palabra. Cámbiame. Muy bien. Entonces, recuerden, siempre que vayan a hacer una pregunta, ¿qué es lo que no se debe de olvidar cuando se redacta? Son puros de 20. Te lo voy a dar. Son puros de 20, sí. ¿De 20? ¿Sabes? De 20, sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Listo. Ah, pero luego yo tengo que cambiar el billete, ¿no? Le doy los $5 si quiere, porque... No, voy a traer voy a traer algo. Si tienes, me alcanza, me lo cambio, si no después.
Perdón, te los interrumpí. No pasa nada. Listo, ok. Ah, sí tiene, sí tiene, sí tiene. La muchacha. Dale, vamos, ya. Ya, yo buscando. Ya. Gracias, Marino. Dios te lo pague. No, ya no, pues ya te lo pagué. Sí, sí. Estamos aquí ya. Muy bien. Escuchamos. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos que no debemos olvidar cuando escribimos una pregunta? La La tilde. tilde. Ujú. Tilde. ¿O acento? No, es tilde, ¿verdad? La tilde, ajá, en los pronombres interrogativos. ¿Quién, qué, dónde, cómo, cuándo? ¿Ok? ¿Y qué más? Los signos. Los Los signos, porque eso signos es de... una como pregunta, ¿no? Exactamente, los signos de interrogación. Signos Muy bien. de interrogación es cuando hacemos una pregunta y Ajá. siempre va a llevar tilde en la quién, ¿Quién? qué, ¿Qué? en qué y cuál. ¿Cuál? También tenemos, vamos a escribirlo. ¿Era quién? ¿Dónde? Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Todas estas llevan tilde. ¿Dónde se encuentra la ciudad más grande del mundo? ¿Cómo se prepara un pastel de zanahoria? ¿Cuándo es el cumpleaños del presidente de Rusia? ¿Por qué? No lo sé, hay muchas preguntas. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué, cuál, cuáles, etcétera? Esas son muchas de las preguntas que ustedes pueden necesitar al momento de planteárselas para, para su investigación. Muy bien. Vamos a volver. Ok. Vamos a pasar otra vez al libro. Se está durmiendo, qué bárbaro. Listo. Ok, y aquí nos hablaba precisamente de eso, las oraciones interrogativas. Se pueden utilizar con la intención de saber u obtener información. Para conseguirlo se puede hacer de dos maneras posibles, que son las que ya leímos anteriormente. ¿Alguien que me ayude a leerlas de forma directa? Usted que está durmiendo. La forma directa, cuando estamos enmarcadas con signos de interrogación y con una entonación particular, dependiendo de la información que se desea conocer. Generalmente se utilizan palabras como cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, entre otras. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que los padres de familia, niños y adultos hagan conciencia del peligro que representa contaminar el agua de la comunidad? ¿Cuáles son las causas de los efectos de la contaminación del agua? Muy bien. De forma indirecta, cuando su sentido no va determinado por una entonación o por unos signos de interrogación y se utilizan principalmente los verbos decir, saber o preguntar. Por ejemplo,
Quiero conocer acerca de los problemas del agua y cómo contrarrestarlos. Me pregunto, ¿cuáles son las medidas que pueden revertir la contaminación del agua? Muy bien. Es lo que leíamos hace ratito, ¿no? Que se puedan hacer de forma directa cuando llevan la entonación, los signos, etcétera. Y nos daba el ejemplo, ¿no? De ¿cuándo viene Juan? Y de forma indirecta, que es cuando no va como con la entonación, pero aún así hablamos de una oración interrogativa y pues tiene como un mismo sentido, ¿no? Que decía, no sé cuándo viene Juan. ¿Cuándo viene Juan? No sé cuándo viene Juan. Como que tiene el mismo sentido, pero su entonación es diferente, aunque la intención es como la misma, ¿no? El desconocimiento de la llegada de la persona, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Entonces, ahora sí nos va a tocar delimitar las preguntas de investigación. Como les decía hace un momento, vayan eligiendo su tema para investigar. Si tienen uno muy general, vayan a uno más específico para que puedan realizar todas estas preguntas, como las que realizamos hace un rato con lo de los problemas del agua. Me gustaría que también ustedes escribieran sus preguntas respecto a su tema y pues pueden utilizar este cuadrito de aquí y pueden utilizar como estos pronombres interrogativos, ¿no? ¿Qué, quién, por qué, con quién, dónde, cuándo, para qué, cómo? Esto les va a servir para delimitar las preguntas de su investigación. Me gustaría que me las enviaran como, como tarea, o si quieren compartirlas la siguiente clase, ustedes díganme cómo se les facilita más. Así de, no lo sé, mi tema son animales peligrosos, ¿no? Por ejemplo, salvajes o que pueden hacer daño, no lo sé. Ya empiezo con mis preguntas, ¿no? ¿Por qué estos animales son peligrosos? ¿Dónde puedo encontrarlos? ¿Cómo puedo prevenir el ataque de estos animales? Es un ejemplo, ¿no? Y así ustedes hagan las preguntas que consideren adecuadas. Como vimos hace ratito, salieron aproximadamente 9, 10, las que pueden ser útiles. Recuerden como ser muy, muy específicos como con los consejos que se nos habían dado, que sean preguntas abiertas, es decir, que no se contesten nada más con sí o con no, que vayan muy enfocadas al tema y que sí puedan ser como de más utilidad, ¿no? Lo que más nos llegue a profundizar en ese tema. Como ven, o si todavía no se deciden bien con un tema, pueden hacerlo de 2 temas o de lo que ustedes consideren, pero para que vayan decidiendo respecto a su tema de investigación. Y veíamos lo de Facebook la vez pasada. Bueno, ya creo que ya me tiene la mayoría. Creo que solo falta Marina de agregarme, no estoy muy segura. Sí, porque yo no la encontré, la busqué, pero no la encontré. Ok, no sé si tengan a Juan todos o en el... Sí, lo tenemos a Juan. Usted también lo tiene, Marina. A Juan. Yo creo que sí. Voy a decir que no, porque no sé cómo. Yo lo traté de buscar y no la encontré. ¿La vio, papá? Ok, vamos a ver aquí, buscar. Si tienen a Juan y pueden buscarme ahí en amigos en común, aparece como Aranza Cepeda para que Marina me busque. O si tienen a Juan y yo los puedo buscar, ¿cómo esté Marina? Marina. Marina tal cual. No sé, creo que ya la tengo, no estoy muy segura. Esta es Mariana. Mario B. está. Mari. Mario B. Aranza Cepeda, ¿tiene más
¿Foto o no tiene foto aquí? Porque No tengo foto, creo que ya la tengo hoy. si ve, ¿a dónde está? Aquí está acá arriba. Ajá, ese, sí. Mari, No lo vamos a encontrar con 100 fotos. no es Mari Velázquez, ¿no, verdad? ¿O sí es? No. Solamente tiene Mario B. Es una flor blanca. No sé si ya le llegó a la mitad. ¿Sí tiene a Juan? No, Sí. creo que no. ¿Usted no es amiga de nuestro Juan? En la cuenta en este perfil de VACI. No, creo que no. A ver, ya le mandé la invitación aquí de su teléfono de Doña Julia. No sé si ya le llegó. Ok, Teléfono de Doña Mario Julia. B. No, Ok, no, ok. no. Está el Listo, mío, está el mío, mire. listo, creo que ya. Ok. ¿Alguien más falta de agregarme? Bueno, de los que están, de los que están creo que ya son todos, ¿no? Ujú. Sí, sí le llegó. Ya. Muy bien. Eso. Para ir Que haciendo no- el grupo y... Por eso busqué, pero como no miré de esto, no lo escuché. No lo escuché. Ok. Entonces, les dejo esto de tarea. Si gustan mandármelo en foto, si lo quieren compartir la siguiente respecto a su tema, entonces recuerden, la tarea es ya elegir un tema o si siguen indecisos, pueden ser dos o los que gusten, y delimitar las preguntas de investigación para ya comenzar a buscar la información. ¿Tienen alguna pregunta? Solo agarramos un tema, por ejemplo, de los 6 temas que usted dijo que buscáramos, que nos interesáramos, agarramos un tema y sobre ese tema escribimos, ¿no? Sí, así es, las preguntas. Está bien. Muy bien. Recuerden ahorita nada más las preguntas y ya después vamos a comenzar a desarrollar bien la información para buscarla, etcétera. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento. Muy bien. Entonces ya la siguiente clase seguiremos con el libro. Me comentaron que querían ver los ensayos y seguiremos con algo de gramática y ortografía. Seguiremos con eso, sí, pero yo quiero saber sobre el ensayo. Muy bien, claro que sí. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Bien. Gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente. Adiós. Sí, hasta luego. Adiós. No olviden su tarea. Adiós, nos vemos. Gracias. Esperar a que ella me acepte, ¿no? Doña Alina. Mari, ok. Por ahí me pueden mandar la foto de su tarea o les digo si la quieren compartir la siguiente, como ustedes prefieran. Que si le mandamos la tarea o la podemos compartir. No, sí. Se la mandamos, maestro. Muy bien. Recuerden un tema, elegir de los que me habían mencionado un tema y empezar a redactar las preguntas de investigación, como las que hicimos hace rato. Muy bien. Sí. Sería todo por hoy entonces. Muchas gracias por su tiempo y por ser tan participativos. Gracias a usted. Gracias, nos vemos la siguiente. Sí, hasta luego. Adiós.